Bueno, mi estimada ingeniera, yo elegí el tema de generadores. Para explicar los componentes de un generador tenemos que saber primero qué es un generador. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Se lo consigue gracias a la interacción de sus dos partes principales, que son el rotor, la parte giratoria, y el estator, la parte estática. Cuando un generador está en funcionamiento, una de las partes genera un flujo magnético, actúa como inductor. Para la otra la transforma en electricidad. Este actúa como un inducido. Los generadores eléctricos se diferencian a partir de su corriente que producen. Entonces, como se liberan los componentes principales de un generador eléctrico. Como primera parte principal del generador eléctrico es el motor. El motor es la fuente de energía mecánica de la entrada al generador. El tamaño del motor depende proporcionalmente de la potencia máxima que se puede suministrar al generador. Hay varios factores que se deben tener en cuenta para evaluar el motor de su generador. Se debe consultar al fabricante del motor para obtener específicamente completas las operaciones del motor y programas de mantenimiento. Los motores generadores funcionan con una variedad de combustibles, como diésel, gasolina o propano. El segundo componente en principal es el alternador, también conocido como general. Es la parte del generador que produce la salida eléctrica a partir de la entrada mecánica suministrada por el motor. Contiene un conjunto de piezas estacionarias y móviles insertadas en una carcasa. Los componentes trabajan juntos para causar movimiento relativo entre los campos magnéticos y eléctricos, y a su vez genera electricidad. En este alternador está la parte del estator y rotor. El estator es el componente estacionario. Contiene un conjunto de conductores eléctricos enrollados en bobinas sobre su núcleo de hierro. El rotor es la armadura, es el componente móvil que produce el campo magnético giratorio en cualquiera de las siguientes tres formas: por inducción, por imanes permanentes al usar un excitador. El motor genera un campo magnético en movimiento alrededor de estator, que induce una diferencia de voltaje entre los devastados del estator. El otro componente principal es el sistema de combustible. El tanque de combustible generalmente tiene la capacidad suficiente para mantener el generador en funcionamiento durante 6 a 8 horas de promedio. En el caso de pequeñas unidades de generadores, el tanque de combustible forma parte de la base deslizante del generador, o está montado en la parte superior del bastidor del generador. Son para aplicaciones comerciales. Pueden ser necesario levantar o instalar un tanque de combustible externo, como es en el caso de las industrias en trabajos de perforación que son trasladados. Los tanques de almacenamiento de combustible son aparte del generador. La otra parte principal es el regulador de voltaje. Como su nombre lo indica, es el componente que regula el voltaje de salida del generador. El mecanismo describe a continuación contra cada componente que desempeña el papel en el proceso clínico de regulación de voltaje. Regulador de voltaje: conversión de voltaje de corriente alterna a corriente continua. De vanados de excitador: la conversión de corriente continua a corriente alterna. Rectificadores rotativos: conversión de corriente alterna a corriente continua. Y el rotor armadura: conversión de corriente continua a voltaje corriente alterna. El otro componente principal es el sistema de enfriamiento y escape.
El sistema de enfriamiento es uso continuo del generador, hace que diversas componentes no se calienten. Es esencial contar con un sistema de enfriamiento y ventilación para extraer el calor producido en el proceso. El sistema de escape. Los gases de escape emitidos por el generador es como el escape de cualquier otro motor diésel o de gas, y contiene productos químicos altamente tóxicos que deben gestionarse adecuadamente. Los tubos de escape generalmente están hechos de hierro fundido, hierro forjado o acero. Estos deben ser independientes y no deben ser soportados por el motor del generador. El otro componente principal es el sistema de lubricación. El sistema de lubricación es útil para distribuir aceite a todas las partes móviles del generador eléctrico y evitar su fricción. Está compuesto por regulador de presión y bandeja y bomba para el aceite, entre otros elementos. El objetivo de este sistema de lubricación es reducir la fricción entre las superficies. Así garantizamos el bien funcionamiento adecuado de las piezas y aumentamos la vida útil del equipo. Como siguiente tenemos la otra parte importante, que son las baterías. Las baterías siempre están en su máxima capacidad para encender el generador eléctrico en cualquier momento, sin importar el tiempo que ya hayan permanecido apagados. Es una parte clave que evita imprevistos durante el arranque de la máquina. Ten en cuenta que el arranque del generador puede ser más difícil en climas fríos. No obstante, si el cargador funciona bien, es menos probable que surjan problemas para encenderlo. El otro componente principal es los paneles de control. Los paneles de control es la interfaz que los usuarios tienen para interactuar y hacer ajustes en el generador eléctrico. Es fácil de distinguir porque está compuesto por varios botones y ranuras. Está compuesto por un interruptor, voltímetro, protector de sobrecarga y por varios terminales de salidas de corriente eléctrica. Este últimas se deben ser conectados en el equipo, teniendo en cuenta cuál es el voltaje específico que utiliza cada dispositivo para funcionar. La última parte importante que siempre está en el generador eléctrico es la carcasa o el ensamblaje principal. Los componentes de un generador eléctrico quedan completamente asegurados gracias a esa carcasa o ese conjunto principal o marco. Su diseño varía y depende del generador, si es portátil, estático o grande o pequeño. Usualmente el ensamblaje tiene un punto que toca tierra para cuestiones de seguridad, dado que forma parte de la máquina que produce corriente eléctrica. La estructura de la carcasa es lo suficientemente resistente para proteger todas las piezas del equipo en su interior.